Desde que termina el libro de Malaquías hasta que empieza el de Mateo, hay ahí un espacio de 400 años. En ese lapso no hubo ningún milagro. El pueblo de Israel estaba por los suelos, había caído en la apostasía. Y la muestra de ello es el surgimiento de los fariseos. Los fariseos surgieron en ese lapso. Los fariseos, de manera externa, eran religiosos, aparentaban ser buenos, aparentaban ser creyentes, creían que eran mejores que los demás, pero ustedes saben lo que pasó, mataron a Cristo. Entonces la apostasía no es algo que se vea claramente. Una persona puede ser apóstata y asistir a los cultos, estar leyendo la Biblia, ser fiel a su religión. Eso eran los fariseos, eran apóstatas que tenían su religión. En esos 400 años no hubo milagros, pero aquí ya aparece Cristo en escena y empieza una era de milagros. Un ángel se le aparece a Zacarías, el que sería padre de Juan el Bautista. Es lo que dice el versículo 11, 1:11. Ese ángel hizo que Zacarías quedara mudo porque no creyó lo que Dios le había dicho. Eso está en el versículo 20. Ese mismo ángel, Gabriel, más adelante se le aparece a María, a la Virgen María. Eso está en los versículos 26 y 27. Zacarías se espantó cuando vio al ángel, pero María no. María tenía dudas de cómo iba a quedar embarazada, pues todavía no vivía con José. Pero el problema de Zacarías no eran sus dudas, él era un hombre incrédulo, o al menos así lo demostró, y por eso quedó mudo. Zacarías recuperó el habla hasta después de que circuncidaron al niño Juan. Eso está en los versículos desde el 59 hasta el 64. Vean el 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, a Juan el Bautista, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Fíjense cuánto tiempo duró mudo Zacarías por no creer lo que el ángel le había dicho. No creyó lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Después, la Virgen María fue a visitar a su prima Elizabeth, y ahí en esa visita surgieron grandes cosas. Y llena de gozo por todo lo que está ocurriendo, la Virgen María glorifica a Dios diciendo las palabras que van desde el 46 hasta el 55. Estos 10 versículos, desde el 46 hasta el 55, es lo que se conoce como el Magnificat. Esa palabra Magnificat está sacada de la primera palabra que dice María en el versículo 46, que dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece es lo mismo que Magnificat en latín. Magnifica mi alma al Señor. Engrandece, alaba mi alma al Señor. Esto que hizo María es lo que debemos hacer todos, engrandecer al Señor. Cristo nos ha salvado no para engrandecernos a nosotros, que nos engrandece, pero nos ha salvado para que nosotros lo engrandezcamos a Él. El ángel le dijo a María que era muy favorecida. Eso está en 1:28. Vean, entrando el ángel en donde ella estaba, donde estaba María, dijo,
salve, muy favorecida. Vean, no le dice favorecida, le dice muy favorecida. Y ella lo reconoce, ella no merecía eso. El favor que Dios le hizo a María fue muy grande. María no le hizo un favor a Dios, Dios le hizo un favor a María. Ella no creía tener méritos para que Dios la tomara en cuenta, para que fuera la madre del Mesías. Ese bebé que llevaría en su vientre sería el Salvador del mundo. Esta oración, que va desde el 46 hasta el 55, es conocida por Roma como la Magnífica. Pero ellos creen que la Magnífica es o la Virgen María o la oración en sí. Pero no, nada de eso, nada que ver. La Magnífica no es María, ni la Magnífica es la oración. Lo que significa esta palabra es engrandece, como vimos. María, la Virgen María, cuando se le apareció el ángel y le dio esta maravillosa noticia, sería una muchachita de unos 18 o 20 años. Era una jovencita, era muy pobre, era desconocida. Pero vean, Dios la hizo famosa. La Virgen María es famosa en todo el mundo. ¿Qué hizo ella para merecer este favor? Nada. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos salvara? Nada. Él lo hizo todo. El poder de Dios se manifestó en la Virgen María. Vean lo que dice el 35, 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero vean, Dios no tiene sombra. ¿Cómo es que el poder de Dios le cubrió con su sombra? El Espíritu Santo no tiene sombra. El Espíritu Santo fue el que hizo que ella quedara embarazada. Es increíble lo que ocurrió ahí. Por eso es que hay tantos que no lo creen. Si nosotros hemos creído, es porque Dios nos hizo que creyéramos, no cabe duda. El poder de Dios le cubrió con su sombra. ¿Cuántas cosas hay en las Escrituras que no entendemos? Y dice en el 46, engrandece mi alma al Señor. Dios no nos creó para que fuéramos engrandecidos. Nos creó para que lo engrandeciéramos a Él. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dice mi alma, mi espíritu, todo su ser involucrado, todo su ser incluido. No menciona aquí el corazón, pero se infiere. Toda la personalidad entera de la Virgen María fue afectada por esto. Ella era una muchachita que amaba a Dios, que amaba las Escrituras, que creía lo que las Escrituras decían. Estaba afectada, estaba conmovida por todo lo que estaba viendo y escuchando. Y vean, cuando dijo estas palabras, aún no quedaba embarazada. El ángel le dijo que iba a quedar embarazada, pero todavía no lo estaba. Pero creía que eso iba a suceder. ¿Cómo era posible que no sucediera? Ella sabía que Dios no puede mentir. Pero dice, engrandece mi alma al Señor. Pero, ¿Dios puede ser engrandecido? Dios es grande, más grande no puede ser. ¿Cómo lo engrandecemos nosotros? Si lo engrandecemos con nuestras palabras, Él no gana nada. ¿Saben una cosa? Más bien, cuando nosotros lo engrandecemos, cuando lo alabamos, en un sentido, los engrandecidos somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros. No podemos hacer que Dios sea más grande de lo que es. Para engrandecer a Dios es necesario que nos empequeñezcamos. Y eso es lo que hizo la Virgen María. La Virgen María se ve a sí misma como muy pequeña y ve a Dios como muy grande. Los hombres orgullosos no pueden engrandecer a Dios. Ellos quieren ser engrandecidos. Ellos quieren sentirse los importantes.
Pero el único importante en el universo, hermanos, es Dios. Es a Él al que debemos engrandecer. Y es por lo mismo que los inconversos no pueden orar, como decía Luis en su oración. Los inconversos no pueden orar. ¿Por qué? Porque ellos creen ser los importantes. Y si tratan de orar es para pedirle cosas a Dios, para exigirle. Ellos no pueden someterse a Dios. Su orgullo es muy grande. Ellos no ven a Dios como lo más importante. Creen ser importantes ellos. Pero vamos a ver una lista de cosas por las cuales María engrandece a Dios. Vean, el primer punto que les quiero mostrar es que lo engrandece desde lo más profundo de su ser. Dice, engrandece mi alma y mi espíritu. No hay otra forma en que podamos engrandecer a Dios. Engrandecer a Dios no es una cosa simplemente del cerebro. No es una cosa de que tengamos conocimientos. Una persona puede tener muchos conocimientos y engrandecerse a sí mismo por eso. Porque cree que sabe mucho. Entonces no puede engrandecer a Dios. Se engrandecen a sí mismos los que tienen una religión del cerebro. La verdadera religión obra en lo más profundo de la personalidad del ser humano. La religión falsa limpia el plato por fuera, de lo cual Cristo acusó a los fariseos. Si ustedes limpian un plato por fuera, pues está bien que lo limpien por fuera, pero ¿de qué sirve que lo limpien por fuera si no lo limpian por dentro? ¿Comerán en un plato que está sucio por dentro? La religión hace un cambio externo en las personas. Eso hacía el fariseísmo. Cambiaba a los hombres por fuera. Hace que los hombres vayan al culto, que den una ofrenda, que se aprendan el texto de memoria y que aparenten ser buenas personas. Eso es lo que hace la religión. Pero la religión verdadera, el Espíritu Santo obra desde lo más profundo. Cambia a los hombres por dentro. Y si cambia a los hombres por dentro, los va a cambiar también por fuera. Pero la clave está en que seamos transformados por dentro. Cristo les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. El sepulcro blanqueado se ve bonito por fuera, pero adentro están los huesos podridos. Los fariseos tenían los huesos podridos, estaban muertos por dentro. Por eso les dijo Cristo a los fariseos, si vuestra justicia no fuera mayor, no miento, se los dijo a los creyentes, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, los escribas y fariseos tenían una justicia externa. Dice, si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, su justicia tiene que ser mayor, una justicia interna, una justicia que solamente Dios nos puede dar. Dios no se conforma con que tengamos una religión. Dios no se conforma con que leamos la Biblia. Dios no se conforma con que vengamos al culto. Él quiere ver una transformación interna. María iba a la sinagoga a escuchar las pláticas, pero la verdad había penetrado en su corazón por todo lo que está diciendo aquí en esta oración. Creía en el pacto, creía en el Dios del pacto. Eso está en los últimos versículos de esta oración. Dice el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de lo que Dios les prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María conocía las Escrituras, creía en las promesas. María engrandece a Dios, y vean cómo dice el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios. María se goza en Dios. ¿Saben qué hacían los fariseos? Se gozaban en su religión. Ellos creían que su religión era la mejor de todas. ¿Están ustedes contentos con tener una religión? ¿Piensan como los fariseos, que no son como los demás? Por el hecho de venir al culto, ¿no son como los de afuera? ¿Se sienten ustedes satisfechos porque tienen valores morales y porque se portan bien? Dios ve el corazón. Dios no se fija simplemente si ustedes vienen al culto.
Dios se fija en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Hacían lo que hacían, oraban para ser vistos de la gente. Lo que les importaba a los fariseos es el qué dirán. ¿Ustedes vienen porque les importa el qué dirán? ¿Qué dirá el pastor si no voy al culto? ¿Qué dirá mi papá si no voy al culto? Los religiosos hacen lo que hacen queriendo quedar bien con la gente. Muchas personas van al culto, muchas personas van a misa porque quieren quedar bien con sus padres. Es que me lo inculcaron mis padres. Pero la Virgen María no era así. Era muy jovencita, pero ya lo dije, ella amaba a Dios. Jovencitas, muchachas que me escuchan, ¿ustedes aman a Dios? ¿Vienen por quedar bien con sus padres o vienen para quedar bien con Dios? María engrandece a Dios reconociéndolo como su Salvador. Dice el 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María no creía que la religión salvara. Dice, Dios es mi Salvador. No es el fariseísmo el que me va a salvar. Dios es el que me salva. Hermanos, ninguna religión en este mundo salva. Una persona es salva no por bautizarse en esta iglesia. Una persona puede ser bautizada en esta iglesia y tener un corazón muy lejos de Dios. El arminianismo es la religión del hombre natural. ¿Qué es el arminianismo? La salvación por obras. El hombre por naturaleza cree en la salvación por obras. Eso lo creen en todo el mundo, los que no creen en el Dios verdadero. La religión falsa, el arminianismo, hace creer a los hombres que se pueden salvar a sí mismos. Nada más que es de que quieran. En este mundo solamente hay dos religiones: el arminianismo y la religión verdadera, la que confía en la salvación de Dios. La salvación es de Jehová, no es del hombre, no es de la religión. La Virgen María no era arminiana. La Virgen María no creía que la religión salvara. Ella creía que solamente Dios podía salvarla. Ella creía que necesitaba un Salvador. Dice, Dios mi Salvador. Ella no creía ser salvadora. Ella creía que necesitaba un Salvador. ¿Quiénes necesitamos un Salvador? Pues los que somos pecadores. María creía ser pecadora. ¿Pero cómo? ¿Acaso la Virgen María no era una mujer santa? Sí, sí lo era. El problema es que muchos no entienden que una persona puede ser santa y pecadora al mismo tiempo. Eso es lo que somos todos los creyentes. Santos y pecadores al mismo tiempo. Vimos hace 8 días que el apóstol Pablo no creía ser perfecto. Recibió muchas revelaciones de Dios, pero no creía ser perfecto. Juan el apóstol recibió tantas o más que Pablo y tampoco creía ser perfecto, porque dijo, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y él se incluye. Él reconocía que había pecado en él. Era el discípulo amado, el apóstol Juan, y no creía ser perfecto. La Virgen María era una mujer santa. Claro que sí. Pero era pecadora también. Los que le hacen fiesta a la Virgen de Guadalupe hacen bailes, hacen orgías, cosas horribles, y creen que le están agradando a la Virgen María. No entienden que a la Virgen de Guadalupe no le gusta eso. A la Virgen María, perdón. Roma declaró hace muchos años que la Virgen María era corredentora. O sea, redentora junto con Cristo. Dicen, sí, Cristo es nuestro redentor, pero la Virgen María también. ¿Qué significa la palabra redentor? Cristo es nuestro redentor. La palabra redención significa que Cristo pagó el rescate porque éramos esclavos del pecado y del diablo. Cristo pagó el rescate muriendo en la cruz y nos ha liberado. Entonces, si Roma dice que María es corredentora, quiere decir que creen
que Cristo pagó por nuestros pecados, pero María también. ¿Pero cómo? ¿Cómo se atrevieron a inventar esa blasfemia? Porque no es otra cosa que una blasfemia. Cristo pagó por nuestros pecados. ¿La Virgen María pagó por nuestros pecados? ¿Qué hizo ella? Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La Virgen María también murió en la cruz. Supongamos que cuando mataron a Cristo, hubieran crucificado también a María. Supongamos. ¿De qué nos hubiera servido? Lo que Cristo hizo muriendo nos aprovecha, pero lo que ella hizo, ¿de qué nos hubiera aprovechado a nosotros? Vean, si a ella lo hubieran matado en la cruz también, eso le hubiera servido a ella. ¿Me explico? Hubiera muerto como mártir, pero a nosotros no nos hubiera aprovechado eso. Dicen que al apóstol Pedro también lo crucificaron. Eso le sirvió a él. ¿A nosotros de qué nos sirve que a Pedro lo hayan crucificado? Leemos de la sangre preciosa de Cristo, pero no leemos por ninguna parte de la Virgen, de la sangre preciosa de la Virgen María. María engrandece a Dios reconociéndolo como su Señor. Vean el 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor? Pues es Cristo. Pero ven, está diciendo esto cuando todavía no queda embarazada. Engrandece mi alma al Señor. Cristo sería su hijo, pero sería su Señor al mismo tiempo. Elizabeth, su prima, creía que aquel niñito que llevaría María en su vientre sería su Señor. Vean en 1.43. Lucas 1.43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Se lo dijo María cuando María fue a visitarla. Dice, eres la madre de mi Señor. Todavía no estaba embarazada y ya le está diciendo, es la madre de mi Señor. María creía lo mismo que Elizabeth, que aquel niño que llevaría en su vientre sería su Señor. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Se deriva del kurios, del griego kurios, que quiere decir dueño, soberano. María está diciendo, este bebé que yo voy a llevar en mi vientre es mi dueño. Ella creía que aquel niñito sería su dueño. Nosotros creemos eso. Cristo es nuestro dueño. Y si es nuestro dueño, es el dueño de todo nuestro dinero. Y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. No necesita pedirnos permiso. ¿Ustedes creen en eso? ¿Que Cristo es su dueño? ¿O no tiene derecho de hacer con nosotros lo que quiera? Él nos hizo. Y no solamente nos hizo, nos compró con su sangre. Doblemente dueño. María reconoce a Jesús como su Salvador y como su Señor. Pero vean, muchos lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Lo quieren como Salvador del infierno. No quieren ir al infierno, pero no quieren obedecerle. Vean, aquí mismo en Lucas, en el capítulo 6, Lucas 6:46. Vean este versículo, está tremendo lo que les dice Cristo a sus seguidores. 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vean, con estas palabras Cristo está reconociendo que Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Dice, ¿por qué me dicen Señor y no me obedecen? Si creen que soy el Señor, pues obedézcanme. ¿Creen ustedes realmente que Cristo es el Señor? Pues obedézcanle. Comparen lo que dice aquí el Señor con lo que leemos en Juan 2. ¿Ya tienen Juan 2? Juan 2:1. Al tercer día
se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Aquí habla del primer milagro que Cristo hizo. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Vean, ¿por qué le dijo eso la Virgen María a Jesús? No tienen vino. Porque él esperaba pues, que los ayudara. No hay otro motivo por lo que les haya dicho esto. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Quieres que haga un milagro ahorita? Porque tú me dices que yo lo haga. Dice, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Vean lo que les dijo María. Hagan lo que él diga. Eso es lo que nosotros les decimos a ustedes. Hagan lo que Cristo dice. Hagan lo que Dios dice en su palabra. No decimos, hagan lo que yo les digo. No, hagan lo que está escrito, lo que Dios dice. A la Virgen de Guadalupe le llaman Nuestra Señora de Guadalupe. A la Virgen de París le dicen la Virgen de Notre Dame. Ustedes saben que Notre Dame quiere decir Nuestra Señora, igual que como le dicen acá a la de Guadalupe. Incluso a la Virgen de Guadalupe le dicen Emperatriz de América. ¿Saben qué quiere decir la palabra emperatriz? Emperatriz es la contraparte de un emperador. Un emperador es el que tiene un imperio, o sea que no solamente gobierna en su país, sino en muchos países. El emperador romano gobernaba en muchos países. Un emperador establece leyes que deben ser obedecidas por todas las naciones que gobierna. Entonces, si María es la emperatriz de América, quiere decir que ella ha dado órdenes, haya establecido leyes para que se obedezcan en todas las naciones de América. ¿Pero cómo es eso? La Virgen de Guadalupe no es emperatriz ni de San Juan de los Lagos, porque en San Juan de los Lagos quien gobierna es la Virgen de San Juan de los Lagos. No gobierna en Cuba porque en Cuba gobierna la Virgen de Santa Clara del Cobre. Entonces, ¿cómo es que es la emperatriz de América? Además, un emperador establece leyes. ¿Qué dijo María? ¿Dio alguna ley? Ella no dijo nada. ¿Qué fue lo que dijo? Hagan lo que él dice. Eso es todo lo que ella dijo. Hagan lo que él dice. Dicen que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, que iba caminando por ahí, por las faldas del cerro, y que oyó unos cantos, y dice, caray, y que subió, y que vio a la Virgen de Guadalupe, y que le dijo, ¿qué? Que le dijo a Juan Diego, diles que yo quiero que aquí me erijan un templo para que me adoren. Gracias, hija. La Virgen de Guadalupe dijo que le erigieran un templo para que la adoraran a ella. Si ella realmente se hubiera aparecido y hubiera dicho algo, ¿saben qué hubiera dicho? Levántenle aquí un templo al Señor para que lo adoren. Eso es lo que él hubiera dicho, no para que me adoren a mí. Los Reyes Magos vinieron de muy lejos preguntando por el niño Jesús. No llegaron preguntando por la Virgen María. Cuando llegaron a donde estaba el niño, se postraron delante del niño. No se postraron delante de la Virgen. Los Reyes Magos engrandecieron al niño, no a la Virgen. Eran sabios. Los que vienen a la basílica en estos días no vienen a buscar a Dios. ¿Cómo van a encontrar a Dios si no vienen a buscarlo? Vienen a buscar a la Virgen de Guadalupe. Todos los que le rezan a las vírgenes y a los santos tendrán confusión perpetua, vergüenza eterna. ¿Cómo nos inclinábamos delante de una pintura que pintaron ahí? Está mal hecha. O sea, ese cuadro de la Virgen de Guadalupe es un cuadro que está mal hecho, era un pintor malo. Se los está diciendo un pintor bueno.
Bienaventurados, porque si creemos, Dios hizo que creyéramos. No es algo que surgió de nosotros, Él hizo que creyéramos. Es por eso que somos, porque Dios nos ha dado la fe. O sea, tanto Elizabeth como María sabían que la fe es un don de Dios. Ahora, ya les dije, todavía no quedaba embarazada, pero ella creyó lo que el ángel le dijo. No todos los que vieron ángeles y los escucharon creyeron en lo que dijeron. Vean, 2 ángeles fueron a Sodoma y los vieron. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan? Los habitantes de Sodoma querían abusar de ellos. ¿Qué hicieron los ángeles? Los dejaron ciegos por su atrevimiento y aún así se esforzaban por buscar la puerta. Aún ciegos querían pecar. Qué tremendo es el hombre. Qué tremendo es el pecado del hombre. Ayer estaba viendo en la televisión, entrevistaron a una mujer sobreviviente del Holocausto, pero en el Holocausto murió su marido, una mujer judía. Y le pregunta a un sobrino, dice, ¿y qué piensas tú después de todos estos años acerca de lo que hicieron los alemanes? Dice, ¿cómo es que fueron capaces de hacer lo que hicieron? ¿Y saben qué dijo ella? Dice, nunca he podido entenderlo. Ella era una escritora, esta mujer. Dice, nunca he podido entenderlo. Dice, ¿cómo esos alemanes, dice, si son gente civilizada, se comportaron como bestias, como demonios? ¿Por qué mataron a tanta gente? Dice, nunca podré entender eso. ¿Por qué hombres civilizados y educados cometen crímenes horribles? ¿Por qué? Pues por el pecado. Ella dice, no puedo entenderlo, pero nosotros lo entendemos. El hombre hace eso porque es una bestia. Cuando Dios lo abandona a los hombres se convierten en animales y son capaces de hacer cosas horribles. Los sodomitas vieron a los ángeles, quedaron ciegos por los ángeles y aún así querían abusar de los ángeles. No creyeron. Por eso le dice Elizabeth a María, bienaventurada la que creyó. María no se regocija por el hecho de que sería madre de aquel niñito. María no era bienaventurada por el hecho de que sería madre de Jesús. María se goza en Dios y en que es su Salvador. O sea, María se regocijó de que ella era escogida. O sea, lo del niño era parte. El asunto es que ella era escogida para ser salva. Esa es la base del gozo de todos los creyentes verdaderos. El hecho de saber que somos escogidos, de que Dios nos dio la fe y de que un día miraremos a Cristo, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos dio la salvación. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Comparen esto con lo que dice Lucas 11. Estaba hablando Jesús, estaba predicando Cristo, la gente se admiraba de cómo hablaba, y vean lo que dice en 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean, o sea, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, está haciendo alusión a la Virgen María. O sea, bienaventurado ella, bienaventurada ella. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vean, María era bienaventurada no por haber tenido a Jesús, sino por haber oído la palabra de Dios y guardarla. Por eso ella era bienaventurada. Es muy mal negocio conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Si ustedes leen la palabra de Dios, no lo hacen con la intención de obedecer, entonces ¿por qué la leen? Si oyes la palabra y la guardas, eres bienaventurado. Si no, estás en peligro. Si tú oyes la palabra y la obedeces,
Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios y nunca dejarás de serlo. Nunca. María conocía la palabra y la guardaba. Está en el cielo la Virgen María, no por haber sido la madre del niño Jesús. Ella está en el cielo por haber obedecido la palabra. Una madre puede tener un hijo santo y ella terminar en el infierno. Sí. Vean lo que estoy diciendo. Una madre puede tener un hijo santo y ella terminar en el infierno. ¿No vemos aquí creyentes que tuvimos madres que no fueron creyentes? Yo creo que la mayoría de los creyentes que estamos aquí tuvimos madres que no fueron creyentes. Hubo madres drogadictas, prostitutas, que tuvieron hijos creyentes. Es increíble. Y es posible que una madre cristiana, que sea una buena madre, tenga un hijo inconverso que termine en el infierno. Un misionero, un pastor, un maestro de escuela dominical, un diácono, no es bienaventurado por ser estas cosas. Es bienaventurado por ser creyente, por ser un hijo de Dios, por oír la palabra y por obedecerla. Mal negocio es oírla y no obedecerla. ¿De qué manera engrandece María a Dios? Vean otra vez en Lucas 1, lo engrandece humillándose a ella. Dice en el 48, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Vean cómo dice, la bajeza. La palabra sierva es lo mismo que esclava. Y luego dice la bajeza, la pequeñez. Soy una esclava, pero una esclava pequeña. Ella era una mujer humilde. La ley del reino es que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Nadie puede ser salvo si no se humilla delante de un Dios tan grande. María entendía que ante un Dios tan grande nosotros no somos nada, pero la soberbia nos hace creer que somos importantes. La soberbia nos hace creer que valemos mucho. ¿Quieren ustedes que les digamos eso? ¿Que ustedes valen mucho? El único que vale mucho es Él, es Dios. Hay mujeres que le piden el divorcio a sus maridos. ¿Saben por qué? Porque no se sienten amadas. No tengo el amor que merezco. Mejor quiero el divorcio. Me casé para que me amaras. Y si no me amas, pues esto no tiene sentido. Quiero el divorcio. Y hay maridos que adulteran, ¿saben por qué? Porque no se sienten respetados. Mi esposa no me respeta. En el trabajo me respetan todos. En mi caso no me respeta mi marido. No me respeta mi esposa. La soberbia destruye los matrimonios. La soberbia destruye las familias. El ego, el gran ídolo. ¿Por qué muchos no son salvos? Por su ego. Porque creen valer mucho. Porque creen que merecen la salvación. Otros son peores que yo y son salvos porque yo no. Si otros dan 200 pesos de diezmo, yo voy a dar 500, pero tengo que salvarme. Pobres, tienen ojos, pero no ven. Tenemos que entender que solamente hay un Dios y ese no somos nosotros. El Dios verdadero está en los cielos. Pero los hombres por naturaleza viven para sí mismos, piensan en sí mismos. Hasta que Dios nos acude, hasta que Dios nos sacudió, nos humilló y nos hizo ver la posibilidad de que Dios existía. Los hombres no piensan en Dios, no creen que Dios exista. El hombre por naturaleza es ateo. Pero cuando Dios nos da una sacudida de pies a cabeza, empezamos a pensar, ¿será cierto que Dios existe? Alguien dijo que cuando un hombre entiende que Dios existe, reacciona o con trauma, o con supresión, o con sustitución. ¿Y será posible? No puede ser que Dios exista. Entonces, imagínense un hombre
que nunca ha sido sacudido por Dios de 50 años. ¿Es posible que tengo 50 años perdiendo el tiempo? 50 años lejos de Dios y Dios existe. He perdido tantos años, tanto el tiempo. Y si no es con trauma, es con supresión. No. Están mintiendo, esos predicadores mienten. La Biblia no puede ser cierto. No. Dios no existe. O están dispuestos a creer en Dios, pero ponen otro. Un Dios que les agrade. Un Dios que les dé por su lado. Un Dios que no les exija nada. Un Dios que les diga que les ama, pero no que va a haber un juicio, ni un castigo, ni un infierno. Hay personas que viven 60 años, 70 años y nunca piensan seriamente en que Dios existe. Por naturaleza, el hombre se adora a sí mismo. El ego es el gran ídolo. Y si les hablamos del Dios verdadero, se enojan. No quieren saber nada del Dios que les ha dado todo lo que tienen. ¿Qué diríamos nosotros si adoptáramos a un niño africano, pobre, todo desnutrido? Que lo adoptáramos, que le diéramos nuestro nombre, que le diéramos educación, que le diéramos casa, estudios, y que terminara odiándonos, queriendo matarnos. Eso es lo que hacen los hombres. Dios les da lo que tienen, pero no quieren saber de Él. No quieren obedecerle. Quieren que Dios los bendiga, pero no quieren obedecer. Ellos están en el trono y no quieren que Dios se siente en el trono. Dicen, yo voy a orar, yo voy a tener una religión. La religión es para los débiles. Yo soy fuerte. Los hombres por naturaleza quieren crear un mundo donde Dios no quepa. Los hombres quieren crear un mundo donde Él sea lo máximo. Esa es una utopía, eso es un sueño, es una locura. Este mundo lo hizo Dios. Y las cosas serán como Él diga, no como digamos nosotros. Los ateos quisieran acabar con Dios. Matarían a Dios si pudieran. Ya lo mataron. Cristo vino y lo mataron. Cuando venga por segunda vez intentarán matarlo de nuevo. El hombre no aprende la lección. Es incorregible el hombre. No tiene remedio. ¿Mataríamos a una persona que nos da de comer? Los hombres no quieren reconocer a Dios. ¿Saben por qué? Porque no quieren humillarse. No quieren reconocerlo como su dueño. Pero María reconoció que aquel niñito era su dueño. ¿Qué va a hacer Dios con un hombre que hace todo lo posible por alejarse de Dios? No quiero que me hablen de Él, no quiero leer la Biblia, no quiero escuchar que me hablen de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con esas personas? O te doblegas o Dios acabará contigo. Porque Dios no se va a doblegar. Los que debemos doblegarnos somos nosotros. Vean un texto que está como para ponernos los pelos de punta en Deuteronomio capítulo 7. Siete, 9. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. Vean, Dios da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Qué tremendo versículo este. Dios les va a decir, ¿querías acabar conmigo? ¿Querías matarme? Yo soy el que te voy a destruir a ti. La más estricta justicia. ¿No quieres saber nada de Dios? Dios no querrá saber nada de ti. La Virgen María se humilló. Ella no creía ser importante. Su humillación fue grande y su exaltación fue grande también. En el grado en que nos humillamos, en ese grado somos exaltados, somos bendecidos.
¿Será que Dios no nos ha bendecido porque no nos hemos humillado como se debe? Estamos pidiendo bendiciones que no nos ha dado porque no nos hemos humillado, porque creemos ser los importantes. María, vuelvan a Lucas 1, reconoció que Dios es santo, vean el 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Vean, aquí reconoce su poder y su santidad. Y ven el 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Primero poder, luego santidad y aquí misericordia. En el 54 habla otra vez de la misericordia. En el 51 habla de su justicia, vean. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esto es por su justicia. Y ven en el 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto es por su justicia y por su misericordia. Y ven en el 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí habla de su fidelidad. Dios es fiel con todos los que le temen, sea de la época en que sean. Y ven el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. O sea, aquí también está la fidelidad, porque se acordó lo que había prometido. Él no promete en vano. Ven el 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cuántos años pasaron desde Abraham hasta María? Miles de años. Pero Dios no puede dejar de cumplir su palabra. Entonces, Dios no solamente es justo, Dios no solamente es santo, Dios es también misericordioso. Pobres de nosotros, si solamente Dios fuera justo y santo, no viviríamos. Vivimos por su misericordia, porque muchos murieron en el COVID y después, y nosotros no, por la misericordia de Dios. La Virgen María era una mujer santa, pero creía necesitar misericordia. ¿Qué diremos nosotros? Dios hizo grandes cosas con María, con Zacarías, con Elizabeth, con Juan el Bautista. ¿Por qué? Por su misericordia. Y su misericordia no se ha acabado. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, sigue perdonando a los pecadores, sigue recibiendo a los que se humillan. Dice en el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vean, aquí está hablando por sí misma. Ella era humilde y se siente exaltada. Pero vean cómo dice, quitó de los tronos a los poderosos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es, desde Adán y Eva, así es. La Virgen María pensaría, ¿cómo yo, una mujer tan pobre, tan desconocida, soy escogida para llevar en mi vientre al Salvador? Ella se comparaba con los ricos, con los potentados y los ve por los vuelos. Hermanos, no tenemos por qué envidiar a los millonarios. Tenemos lo que ellos no tienen. Un día los millonarios nos van a envidiar a nosotros. Los soberbios, los que no se quieren humillar, están destinados a ser infelices, frustrados, amargados eternamente. Ellos no son Dios. Muchos, en lugar de doblegarse ante Dios, sueñan con que un día Dios se doblegará ante ellos. Eso nunca va a pasar. Los que se niegan a glorificar a Dios serán quitados de su trono, pues ellos se sientan en el trono y serán enviados vacíos, dice al final del 53. A los ricos envió vacíos. Qué tremendo que un millonario que aquí todo lo tiene, en el infierno no va a tener nada, nada. Fuimos creados, hermanos, para engrandecer a Dios, para glorificarle. Que sea engrandecido en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio.
que la gente sepa que no hay nadie como Él, que no hay nadie como Cristo, que sea engrandecido en la predicación de la verdad, que sea engrandecido en cada familia, no el padre, no la madre, no los hijos, que Cristo reine, que ocupe el lugar que le pertenece. Hermanos, sigamos el ejemplo de la Virgen María. En el cielo miraremos a Cristo. Tendremos ojos solamente para Cristo, pero podremos ver a la Virgen María, ¿o no? Podremos platicar con ella. ¿Se imaginan preguntarle a la Virgen María cómo se sintió cuando sabía que llevaba en su vientre el niño? Aquí, al rato, un día de estos, ya va a haber posadas y va a haber piñatas. Hablan del espíritu navideño. Les importa el baile, la copa, la sidra, el rompope, la caguama. Eso es lo que les importa, pero Cristo no. Y dicen feliz Navidad, pero no creen en el que nació. Pobres. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Es por esa misericordia que estamos aún aquí. Bendice tu palabra, oh Dios, en la vida de todos, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Oh Dios, danos un corazón para engrandecer a Cristo. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.